Hola, en este video hablaremos de la escritora chilena Isabel Allende y de los personajes de su libro La isla bajo el mar con una mirada multicultural. A ver, Isabel Allende, prima del socialista Salvador Allende, nació el año del 1942 en Perú, pero se trasladó a Chile 2 años después de nacer, donde vivió hasta el 1975, año en que tuvo que huir del país debido al gobierno dictatorial de Pinochet. Después de huir de Chile en el 1975, Allende vivió en Venezuela hasta el 1988. Fue en este periodo que escribió una carta a su abuelo que estaba muy enfermo y se había quedado en Chile. Esta carta le sirvió como base para su primer libro, La Casa de los Espíritus, lanzado en 1982 por la editora Sudamérica de Argentina. Desde entonces, Allende ya escribió 20 obras, que han sido traducidas a más de 35 idiomas distintos y han vendido más de 67 millones de copias. Mientras estos libros está la obra que haremos un análisis en este video. En el 1988, Isabel Allende fue a vivir en California, en los Estados Unidos, donde ganó el título de ciudadana estadounidense en 1993. Desde entonces, Allende continúa viviendo ahí. Por supuesto que cuando miramos a la autora, vemos un ser transculturado que vivió en lugares distintos en el mundo, que conoció otras realidades además de la suya. Esta característica de Isabel Allende, muy cercana de todos los latinoamericanos, también puede ser observada en la personaje principal de su obra, La isla bajo el mar. Sarité nació en la isla de Saint-Domingue, entonces colonia de Francia. Fue criada por una vieja francesa, comprada por la cocotte Violette Boissière en nombre de Valmoray para servir como doncella de apoyo a su mujer Eugenia. Tejiendo su historia bajo el plan de hondo de un Haití revolucionario que logró tener su libertad en 1804, siendo entonces la primera república negra en las Américas y el primer país latinoamericano independiente, la escritora construye su novela histórica con rasgos de realismo mágico. Y es este último que iremos tratar al hacer este análisis. Alejo Carpentier, un músico, ensayista y novelista cubano, alrededor del realismo mágico, en el prólogo de su libro El reino de este mundo, habla de una relación del hecho de lo maravilloso con la fe. Para él, lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Además, el autor habla que, para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. En su libro, el escritor hace la relación que tiene Latinoamérica con el sentimiento de lo real maravilloso partiendo de la leyenda del negro Macandal. La leyenda de Macandal nos cuenta la historia de un rey de Guinea que fue llevado a Haití y hecho esclavo, pero se fue a las montañas huyendo de sus señores, y como era muy sabio, se transformaba en animales para ayudar e impulsar a los otros negros esclavizados a la revolución, para que esos lograsen tener su libertad. Este hecho de transformarse en animales fue responsable por salvar la vida de Macandal cuando éste fue detenido por los oficiales franceses y condenado a quemar en la hoguera como brujo. Lo que pasó en el día de su quemada nos da una buena idea de lo que es lo real maravilloso o el realismo mágico. Según la leyenda narrada en el libro por Allende, la visión de lo que pasa a Macandal cuando lo intentan quemar es distinta para los blancos y afranchis de la de los negros. Para los blancos y afranchis, Macandal intenta huir de su ejecución y no lo logra. Es atado en cuerdas al poste quemado. Mientras que para los negros, Macandal se transformó en un mosquito y huyó en medio de la humareda antes de los oficiales agarrarlo. Es decir, el realismo mágico
lleva en consideración la visión de mundo de las personas, o sea, presupone una fe. El libro de Isabel Allende está lleno de realismo mágico. Un buen ejemplo es esta narración del hecho con Macandal que despierta la locura en Eugenia, esposa de Valmorain. Locura que es mantenida por la creencia de esta de que los negros le han tirado una plaga. Más que estas distintas visiones bajo un mismo hecho presentadas en el libro, Allende hace una relación entre ellas por medio de los personajes, sobre todo de Sarité, que empieza sus creencias en la llamada en el libro religión de los negros con su primer padrino de la vida, el negro Noré. Al mismo tiempo que Sarité aprende a creer en los loas del vudú, aprende a temer a la Virgen, los santos y el Dios cristiano. Por mucho tiempo, Sarité creyó solamente en su loa, en su muñeca de protección, regalada por su primer padrino, y en las medicinas hechas por Tante Rose, su madrina y curandera de la isla. Pero, en la segunda mitad de la obra, en un momento donde se siente completamente perdida, Sarité, aún recelosa, entra en contacto con el cura Antonio, que hace el puente entre las dos religiones, haciendo un papel de jesuita en la obra. Este momento es más un ejemplo de la transculturación del personaje, de su hibridación. Sarité no tiene más miedo de los santos cristianos, aunque los reconozca con recelo. El libro está lleno de cruces entre las distintas religiones. Otro momento donde se puede hablar de esta hibridación es el del nacimiento de Maurice, donde, aunque su madre Eugenia tenga mucho miedo de la religión del vudú, es Tante Rose quien lo hace el parto de su crío. En este momento aún se puede observar la presencia del realismo mágico. En la habitación donde está la embarazada Eugenia están Sarité, el doctor Parmentier, Tante Rose y un loa llamado Barón Somedy, el loa de los cementerios, que solamente es visto por las negras. El doctor Parmentier es un hombre de las ciencias que llevaba su vida profesional dentro de la razón, pero aprende con la curandera Tante Rose medicinas basadas en plantas que son vistas como brujerías por la sociedad de aquel entonces. Pero, aunque reconozca y utilice las medicinas de Tante Rose de manera clandestina, el doctor no logra ver el lobo en aquella habitación, y por eso a él solamente le toca ver lo que hace Tante Rose para que venga el niño al mundo. Sarité, por lo contrario, lo ve todo. Eugenia, a su vez, es quizá el ser más híbrido en la escena. Aunque no vea todo como Parmentier, cree en todo como Sarité, y solamente ayuda al niño a venir al mundo cuando Tante Rose la dijo que ella ya no tendría un zombie en el vientre, y sí un chico normal que el varón no llevaría. Estos hechos son un resumen de lo que pasa al fin de la obra. Ya en Nueva Orleans, el narrador, por medio de Sarité, nos habla de un lugar donde todo está junto, un lugar donde hay rodas para bailar bajo el sonido de los tambores, pero también hay iglesias para orar a la Virgen. Al fin, se puede comprender que el libro desarrolla toda la hibridez de la gente transculturada en los personajes, desde Sarité, que ya no teme a los santos católicos, hasta Maurice, el chico gestado por una española, que fue salvo por una curandera, que vivió con una madre de Guinea, un chico que descuerda de su padre y parte en busca de un nuevo horizonte. Esa hibridez de ellos puede confirmar lo que nos habla Carpentier en su libro. Esa vigencia de lo real maravilloso es un patrimonio de toda Latinoamérica. Es la responsable por la hibridez de nuestros pueblos, por nuestra interculturalidad. Todo el choque de culturas de aquel entonces y los que siguen ocurriendo son los factores que nos hacen tener esta multiculturalidad en nuestra formación, que nos define como latinoamericanos.